Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Carpe Diem, donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y la idea de este programa, lo he dicho casi en todos los programas, pero la idea es que platiquemos sobre diferentes temas, que te lleves temas a tu casa, que te lleves temas este fin de semana para charlar, para comentar, para discutir, porque necesitamos hablar, ya nada más chateamos, no charlamos, y eso me parece muy peligroso. Lo platicaba yo con mi amiga y aprovecho para presentarla. Ella es Eusebia Rojas, trabajadora social de Centros de Integración Juvenil. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Invitamos a Eusebia porque la idea es platicar inicialmente sobre violencia contra la mujer. Como todos sabemos, en México, el lunes de esta semana que termina, se realizó lo que se denominó el 9 Ninguna se mueve. Fue un paro nacional de las mujeres que protestan por la situación de violencia, de altísimos niveles de violencia en este país, violencia, misoginia, asesinatos, feminicidios, un montón de cosas que cargamos en este país. Históricamente lo cargamos, es decir, tenemos un gran problema cultural. Y bueno, Eusebia, como trabajadora social, trabaja y labora con grupos relacionados con drogadicción, violencia, todo este tipo de temas. Además, por ser mujer, ya es una interlocutora válida. Me refiero a que tiene algo que decir por ser mujer, como todas las mujeres en México. Y bueno, empecemos por ¿qué piensas de lo que fue la marcha del 8, el domingo 8 del Día Internacional de la Mujer, del 9, Ninguna se mueve, el lunes pasado? Tú como mujer, ¿qué piensas de eso? Bueno, acerca de la marcha, creo que es importante manifestar nuestro enojo, nuestras frustraciones, cómo hemos vivido como mujeres esa violencia, que a través de la historia ha estado presente. Es más, desde la Biblia, ¿no? Desde la Biblia, cuando Eva fue la responsable de que Adán se comiera la manzana, ¿no? Creo que desde ahí nosotros estamos como en esta postura de ser violentados, ¿no? Y es algo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a que es normal ser violentados. Y el hecho de manifestarse ese día, decían, bueno, es que destrozan, es que pintan, es que destruyen. Yo escuchaba a una mamá en una de las entrevistas que decía, pues sí destruyo, estoy enojada, mataron a mi hija, quiero destrozar, quiero golpear, estoy molesta, estoy dolida, porque nadie me escucha. Y eso genera frustración. De solo pensar que alguien puede lastimar a una de tus hijas, a una hermana, a tu mamá, ¿no? A alguien que es cercano a ti, que a lo mejor un día ya no llega. Eso es dramático. Igual, no sé, ha generado mucha polémica esto de los destrozos, pero sí me puse un poquito en el lugar de esta mujer, ¿no? Que es que la mataron y nadie ha buscado una solución, nadie la ha buscado, ¿no? O sea, realmente no sabemos qué pasó con ella. Y mucha de la gente que critica es que pintarrajean, no se indigna porque matan en este país 10 mujeres al día. Sí. No se indigna cuando en 2018 3,752 mujeres perdieron la vida, que son datos más indignantes que una puerta o un monumento rayado. Claro. O sea, es decir, ¿dónde estamos poniendo el foco, no? Y además de que por nuestra historia hemos visto que el gobierno, los gobernantes, independiente del partido que sea, a veces no voltean o no miran el problema si no hacemos esto. Si no generamos otro problema, y creo que eso también no está bien, pero a veces no nos queda de otra porque estamos inmersos en ese sistema. Si no generamos una situación que al gobierno lo haga voltear a las autoridades, entonces no lo miramos, ¿no? Está ahí el problema, ¿no? Les damos a lo mejor un elefante blanco como al Instituto Mexicano, donde los canalizas, y dices, ¿qué haces ahí? O sea, realmente no te dan alguna alternativa. Se convierte en burocracia en esa parte, ¿no? Se convierte en un proceso que al final termina cerca de tu agresor, volviendo a vivir con él, o a lo mejor volviendo a sufrir violencia, ¿no? Sí, porque está normalizada. Ya la normaliza. Sí. Ahorita con lo que comentas, a mí me llamó mucho la atención y lo vi en un meme, ahorita que comentas del asunto desde la Biblia, que hay grupos feministas
que cuestionan el hecho inclusive de que Dios, ¿por qué es hombre? O sea, es decir, desde la Biblia el Dios hombre fue creado por hombres, o sea, es decir, independientemente de cuestiones de creencias y cualquier tipo, o sea, es decir, ¿por qué no te puedes imaginar un Dios mujer? ¿Por qué no? Y eso, ese cuestionamiento cuando un grupo feminista, yo lo oí de un grupo feminista, sí me quedé pensando y yo dije, caray, sí es cierto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque, por ejemplo, en nuestra cultura, antes de los españoles, ¿no?, había sacerdotisas. Y ya después de los españoles, ya las mujeres no podían ser sacerdotes. Sí. ¿No? Entonces ya desde ahí nuestra cultura asume que la mujer empieza a tener ciertas restricciones en cargos desde religiosos, políticos, ¿no? Sí, relegada a un segundo o tercer término, ¿no? O a no existir. O mandos medios, mandos medios, ¿no? Pero sí, no cierto. Más arriba. Vuelvo al comentario del meme porque me pareció muy interesante ahorita que dices también que mencionas de la Biblia. En el meme termina diciendo, bueno, es que la mujer salió de la costilla del hombre. Y ella decía, no, tú saliste de la vagina de una mujer. Eso a mí me pareció como que muy, ubícate. O sea, es decir, la mujer no es producto de la creación a partir de la costilla de un hombre, sino más bien, o sea, algo que tenemos bien conocido y bien establecido es que venimos de una mujer. Así es, que es 50-50. Sí. Sí, no vamos tampoco a desvalorizar el papel del hombre, ¿no? Porque finalmente una mujer tampoco se embaraza sin un hombre. Tienes toda la razón del mundo. Definitivamente, 50-50. O sea, tú tienes un embarazo porque obviamente hubo la participación del género masculino, sí, ¿no? Del sexo masculino. Que nos lleva al término que a mí me parece por lo que debemos pelear como sociedad, que es equidad. Exacto. O sea, es decir, lo platicaba con Eusebia antes de entrar aquí al set, porque si bien sí ya fue un movimiento muy interesante, o sea, la marcha que me pareció muy, muy interesante, este movimiento del 9, ninguna se mueve, con todos los tintes políticos que tú quieras, me parece muy interesante porque es una demostración de que, uno, se pueden organizar las mujeres. Así es. En torno a un objetivo común. Es decir, y eso como sociedad civil pesa. Independientemente de que ya lo politizaron y que si era para golpear al peje, al presidente, de que era para cualquier cosa, a mí me parece interesante la posición de si quiero paro como grupo. Así es. Y las que dijeron yo no paro por sus argumentos también es muy respetable. Válidos, ¿no? Muy válidos, así es. Lo que tenemos que resolver como sociedad es cómo llegamos a esta equidad, cómo atacamos esta parte de la violencia, cómo lo trabajamos para solucionarlo, porque sí ya pasó un movimiento muy interesante, pero seguimos viviendo violencia y sí requerimos de hacer algo, hombres y mujeres, porque esto, en mi opinión, se vive, o sea, nos atañe a todos. ¿O tú qué piensas? Bueno, en relación al día 9, creo que fue un día importante porque, como bien lo dices, generó ruido. Generó movimiento, generó diálogo entre las familias, desde que nos preguntan, ¿vas a ir a trabajar? Hija, ¿vas a ir a la escuela? Mamá, ¿vas a cocinar? ¿No? Desde ahí, ¿no? Sí, todos estaban como a la expectativa, ¿no? De decir, ¿qué va a hacer mi mamá? ¿Qué va a hacer mi hermana? ¿Qué va a hacer mi hija ese día? ¿Qué decides? ¿Qué decides hacer? O sea, desde ahí es importante. Entonces yo creo que ese día lo utilicé mucho para pensar, te lo comentaba, en mi propia violencia. En mi violencia. ¿Por qué? Porque yo la aprendí también como mujer. Desde niña la viví con mis abuelas, con mi mamá, y ahora como mujer, como mamá, ¿no? Entonces yo me puse a reflexionar acerca de esa violencia que genero como mamá, pero también he generado hacia otras mujeres, hacia mí misma, y que he permitido que la generen hacia mi persona. Vamos a continuar con esto porque me parece un punto súper interesante lo que planteas. Nada más que después de un corte, porque bueno, tenemos que hacer un corte, lamentablemente pues, tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, entonces hay que hacer pues para vender publicidad. Pero regresando vamos a platicar sobre esto, cómo manejamos nuestra violencia. Volvemos, estás en Cartelera.
Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Eusebia Rojas sobre violencia contra la mujer. Ella es trabajadora social de Centros de Integración Juvenil y trabaja en este punto, pero nos habíamos quedado en algo muy interesante. Nos estabas platicando que hiciste esta reflexión sobre la violencia propia. Cuéntanos sobre eso, Katica. Así es. Cuando empiezo a trabajar con mujeres, violencia, me empiezo a espejear en ellas, me empiezo a mirar en ellas, ¿no? Como mis compañeras. Decir, bueno, ok, sufro violencia, pero ¿hasta dónde es mi propia violencia? Porque yo estoy permitiendo que alguien me agrede. Porque yo estoy permitiendo ser utilizado. Porque estoy permitiendo callar, ¿no? Entonces, a veces cuando yo escucho los reportajes de la mató, la descuartizó, le hizo, yo me pongo a reflexionar, bueno, ¿cuándo empezó? ¿En qué momento giró la relación? Cuando eras a lo mejor que te abrían la puerta del carro, ¿no? Te trataban como una princesa y de repente se voltea la situación y empiezas a ser tú la propia víctima, ¿no? En donde ya esa persona que pensabas que te amaba te iba a empezar a agredir. Y entonces en esta visión del amor duele, del sacrificio, empiezas a permitir, ¿no? Empiezas a permitir, es que lo amo, es que me da, es que es el papá de mis hijos, es que... Y entonces empezamos a permitir que esa violencia vaya creciendo. Y a veces sería muy bueno preguntarse por qué lo permití, de dónde lo aprendí, de dónde vino. Por eso es que yo siempre les digo a las mujeres y me digo a mí misma, todo lo que te pueda suceder también es parte de tu responsabilidad, ¿no? En el momento en que tú te das cuenta que las cosas cambian, desde la primera agresión que tú recibes, en ese momento tú tienes la responsabilidad de detener, ¿no? De cambiar esa postura de defender, de tener un valor como persona. Y esa violencia viene obviamente desde cómo lo vas normalizando. Bueno, sí me pega, pero es buena. Pero trata bien a mis Pero trata bien a mis hijos, pero me da dinero. O no se justifica también el hecho de que, ay, es que fue un violentado de niño. Entonces, es que su mamá lo abandonó, es que le pegaron, es que lo violaron. Termina siendo pobrecito, ¿no? Exactamente, sí, termina siendo la víctima. Y para esto no quisiera hacer a un lado al hombre que la ejerce, porque también... Cuando van al centro de integración y nos dicen, no, pero es que él me pegó, él me hizo y está el paciente allá a un lado, digo, bueno, ok, sí, pero tampoco se trata de hacerlo a un lado, porque entonces yo te atiendo a ti como víctima, pero entonces, ¿qué pasa con el agresor? Lo dejamos, hay que atenderlo también, porque igual esa historia que él trae de dolor, de frustración, de toda esa historia que trae como hombre, ¿no? El hombre no debe de llorar, el hombre no debe de expresar emociones de miedo, de tristeza, de amor, porque es bien macho. El hombre debe ser fuerte, debe ser proveedor, debe ser valiente, no llora, o sea, decir, no demuestra sentimientos. Así es. Pero dentro de ese caldo de cultivo, porque estamos hablando de la educación, de toda la educación. De toda la educación. En un documental que te comentaba que hice, este proceso que vive la mujer, porque yo entrevistando para la película también me espejé. Sí, se espejó. Y una de las cosas que percibí es que, bueno, evidentemente viene desde la educación, desde cómo estamos formados, desde esta programación que nos hacen desde niños. Yo descubrí que la mujer en México ha sido programada para ser un ser para los otros. O sea, antes que yo está... El esposo. Los hijos. Que yo, los hijos. La familia. La casa. Todo eso. Entonces todo. Empieza a ponerse en último lugar. Y al mismo tiempo, por el otro lado, el hombre es educado, como tú bien dices, para ser macho, fuerte, no llora, proveedor. Y esto hace que no sepa manejar sus sentimientos. Así es. No tenemos una educación para poder expresar esos sentimientos tanto hombres como mujeres, de ser asertivos, es decir, me duele, no quiero, no voy, no me gusta, ¿sí? Porque entonces también estamos en esta cultura de aceptar todo, de decir sí, a pesar de mi cansancio, a pesar de mi enojo, a pesar de mi dolor, tengo que aceptar hacer lo que los demás me piden, porque entonces no soy una buena mujer, una mujer que resiste.
Por eso yo me puse a pensar el día 9, cómo yo he resistido esa violencia propia y cómo también la he heredado a mis hijas, ¿no? La he ejercido con mis compañeras de trabajo, con gente que está cerca y que he dado a veces opiniones también como mujer, ¿no? Feas, misóginas, igual, y que a veces oigo a otras mujeres que igual se expresan así de otras mujeres, ¿no? Entonces creo que sí era importante para mí ese día darme esa pausa y decir, a ver, Eusebia, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿No? Que empieces a descubrir que has vivido en medio de esta violencia, ¿no? De toda esta violencia que viene desde tu familia. Sí. ¿Cómo lo vamos a ir cambiando, no? Entonces, cuando tienes al paciente enfrente, obviamente igual la responsabilizas de esa violencia. No, a mí no me gusta ser las víctimas ni yo hacerme víctima, sino responsabilizarlas y responsabilizarme yo de esa violencia. Además me gusta porque hablas de responsabilidad, no de culpa. No, creo que aquí en el concepto sí hay que diferenciarlo. A mí claro. Me parece importante el hecho de que estás hablando de que somos, y yo me atrevería a decirlo como hombre, somos corresponsables así es. De la violencia que vivimos. Así es. Ahora, pero no es un asunto de que eres culpable, porque también en el discurso machista está... En el discurso machista de hombres y mujeres está, bueno, te pega porque algo debes hacer, te pega porque tú dejas de cumplir, y eso es un discurso que no nada más los hombres expresan, también la misma mujer suele reproducirlo, porque traemos todo este contexto, ¿no? Así es, lo aceptas. De hecho, muchos pacientes me han dicho, fui a denunciar, y lo primero que me dijeron es, ¿qué le hiciste? ¿O qué no le hiciste? ¿No? Exactamente, y eso nos lleva a la culpa. Así es, ¿no? Entonces no soy una buena esposa, no soy una buena mujer, no estoy haciendo bien mi trabajo y merezco esa violencia. A mí me parece eso lamentable, que tengamos que caer como sociedad en ese punto y que lo compremos además. Ajá, y está la otra parte, porque yo antes me preguntaba, bueno, ¿por qué te hacen esta pregunta? Y un día platicando con alguien de la Proco me decía, es que mira, bueno, ya hacemos el proceso, ¿no? Y de repente la mujer lo perdona. Y entonces la pregunta tiene que ser porque dices, bueno, ya vamos adelantados en el proceso, tal vez va a haber una sentencia, y ya cuando ya está todo resuelto y va la sentencia, la mujer dice, solamente le quería dar un susto, ¿no? O solamente quería ver qué hacía él, o lo voy a perder. Y entonces es cuando yo a veces les explico a las mujeres, porque muchas de ellas, es que la gente dice que nos gusta que nos maltraten. No es que nos guste que nos maltraten, sino que a veces nos falta esta información de saber qué pasa en ese círculo de violencia que estamos viviendo. Y una mujer maltratada genera un síndrome, ¿no? Que muchos han comentado, el famoso síndrome de Estocolmo, en donde se enamora de su propia versión. Híjole, está complicado, pero creo que tenemos que partir, por ejemplo, de la reflexión que tú hacías de nosotros mismos, de nuestras propias condiciones, ¿no? Ahorita que mencionas eso en la película, este círculo de la violencia en el cual pues está lo que se le llama la parte del enamoramiento que tú mencionabas, después viene una cadena de eventos que generan tensión, acumulación de tensión, hasta donde viene el acto violento, ¿no? En donde, bueno, viene golpes, que además ese cada vez va creciendo. Sí. Y después viene la luna de miel, perdóname, por favor, soy esto, soy aquello, discúlpame. Y termina la mujer perdonándolo para que empiece nuevamente. Viene un periodo de luna de miel, empieza la tensión, hasta otro acto violento. Y se hace un círculo vicioso. Pero el asunto es que cada vez va creciendo. O sea, el acto violento empieza a ser más y más y más y más y más. Ahora, esto lo hace también muy difícil de identificar. Hace rato tú platicabas de que, a ver, cuando viene una situación violenta, ¿por qué es? ¿Por qué no paramos? ¿Por qué no reflexionamos? Porque es muy sutil esto. Y además, a mí me comentaban en la película, me decían, es que es como dormir con el enemigo. O sea, es decir, lo amas y al mismo tiempo se empieza a generar esto. Y con toda nuestra educación, pues terminas diciendo, a ver, espérame, estaré destruyendo la vida que he estado construyendo, y eso se convierte de repente como en un callejón sin salida, ¿no? Así es. Tenemos que hacer una pausa.
pero regresando vamos a seguir platicando con Eusebia Rojas sobre este asunto de la violencia y su experiencia en este proceso. Regresamos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Eusebia Rodríguez ya te estoy cambiando, perdón, el apellido. ¿no? Sobre violencia contra la mujer. Ella es trabajadora social de Centros de Integración Juvenil y nos hizo una reflexión, a mí me mueve mucho porque también me hace cuestionar, a ver, espérame, y creo que como hombres tenemos que hacerlo, es parte de la corresponsabilidad que platicábamos. A ver, todos fuimos educados en violencia, o sea, porque aunque no te hayan golpeado o sí, o hayas, es decir, el contexto es violento, o sea, un hombre con amigos, desde niño, con amigos, si no te defiendes, si no, o sea, es decir, se genera un contexto en el que el hombre tiene que ser violento, el hombre no se tiene que dejar, el hombre tiene que aprender a defender a sí mismo y a los suyos, o sea, y creces con esto. Entonces, esta reflexión que tú comentas es muy importante que la hagamos nosotros también. Es más, a mí me parece que es de 50 y 50, o sea, es decir, tengo que reflexionar como hombre mi violencia, en qué fui educado y cómo la ejerzo, porque yo no sé si tú golpes o no golpes, pero la violencia no nada más son golpes, son palabras, son actitudes, es misoginia, es un montón de cosas, ¿no? Así es. Platícame, ¿a qué llegaste después de todo este proceso de reflexión? Cuéntanos, ¿cómo fue ya que llegaste? Bueno, ese día primero analicé un poco a mi familia, primero mi contexto en el que estaba yo, en el que estoy inmersa. Y finalmente me responsabilicé de mí misma. Me miré solamente yo y dije, a ver, aquí estás, eres mujer, estás en este contexto, has sido parte también de la violencia. ¿Cómo la has generado? ¿Tú cómo te has generado tu violencia? Fue triste llegar a la conclusión de que la primera que se hizo daño hacia mí fue yo misma. Primero, así literal, y me dolió. Sí. Porque entonces me di cuenta que dejé de existir para mí. Dejé de sentir, dejé abandonado mi cuerpo, mis emociones. No existía otra cosa más que la familia, en algún momento el esposo, en algún momento las hijas, pero lo que yo sentía, lo que yo vivía no era importante. Entonces ahí fue donde yo empecé a fomentar la violencia en mi familia, cuando yo ya no existía para mí. Y entonces dije, tengo que existir para mí, tengo que empezar a sentir, tengo que mirarme al espejo y decir, hola, Eusebia, aquí estás. ¿Cómo has estado todos estos años que no nos habíamos visto? ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? ¿No? ¿Cómo te sientes hoy? Ajá. Yo creo que yo invitaría a las mujeres a que nos miráramos, a que nos reencontráramos y nos dijéramos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes hoy? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus emociones? ¿Estás triste hoy? ¿Qué sientes? Igual te arreglas, pero no te arreglas con esa conciencia de decir me gustan mis ojos, me gusto como soy, porque además también hay estereotipos y no me gusta nuestro cuerpo. La lonjita, el color, las pestañas, los labios, ¿no? Entonces desde ahí creo que empezamos con esa violencia de no valorar lo que nosotras somos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que somos nosotros, todo lo que somos en sí como mujeres, ¿no? Y creo que esto también les ayudaría a los hombres a mirarse de frente, ¿no? Al espejo, pero realmente a los ojos, ¿no? Y preguntarse todas estas situaciones que a veces nos lleva a perdernos, ¿no? De repente ya no sabemos ni qué sentimos, ni qué nos gusta. A mí me sorprende que de repente alguien me regala un café, ¿no? Un tipo de café. Es que me he dado cuenta que te gusta, ¿no? Y ya, caray, ¿no? No me había dado cuenta de eso. Y desde ahí, ¿no? De poder identificar, de poder sentir, porque en ese tú sentir que existes, que mereces, que te valoras,
no vas a permitir que nadie te maltrate, porque entonces te vas a valorar, porque entonces existes, porque entonces sientes y piensas, ¿no? Y puedes defender incluso lo que está a tu alrededor, ¿no? Y empezar a reeducarte, a reconstruirte a partir de esa reflexión. Fue lo que yo pensé, y fue la conclusión a la que llegué y que me gustaría, y lo hablaba ayer en un grupo de mujeres, ¿no? Vamos a pensar un poquito en nosotras. Dedícate media hora al día, no pasa nada. Y nos da miedo. Ellos me decían, no, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Nos da miedo con nosotros, estar con nosotras mismas. ¿Por qué será tan terrible estar con nosotras mismas? Sería también porque no estamos tan acostumbrados, ¿no? O sea, es decir, ahorita que lo comentas del lado de la mujer, bueno, la parte de que como se ha educado a una mujer en este país, que ha sido un ser para nosotros, antes están nosotros. Entonces prefiero tenerle la comida a los niños, tenerle, no sé, preparar todo al marido, a todo, y al final yo. Así es, ¿no? Si alcanza. Si sobra, si me da tiempo, si puedo. Pero cuando que los demás están bien. Sí, yo les digo mucho a estas mujeres, vamos a hacer un ejercicio. Tienes un bolillo, tienes 2 hijos y estás tú. ¿En cuántas partes el bolillo? Y siempre me dicen ellas, en 3 partes. Pues mal hecho. ¿Pero por qué? Pues somos equitativas, ¿no? Tú te tienes que comer la mitad del bolillo y la otra mitad la tienes que dividir. ¿Por qué? Porque tú trabajas, porque tú sostienes a esa familia, porque tú eres la base, porque tú te esfuerzas más, porque tú provee. Entonces tú tienes que estar bien. Wow. Si no mejor, si bien nutrida, ¿no? En todos los aspectos. Porque tú sacarás adelante. Tú sacarás adelante y tienes que estar firme y fuerte. Wow. ¿No? Y en el caso, por ejemplo, desde tu experiencia, porque ahorita lo que me hace pensar es que también como hombres necesitamos vernos al espejo, lo acabas de mencionar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que cuestionarnos, además de valorarnos, porque también la violencia y parte del machismo es tratar de ejercer control y poder sobre nuestra pareja, sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos. O sea, un hombre, todavía lamentablemente en esta educación machista, un hombre es el que más controla, y el que más controla a amigos, a compañeros de trabajo, y este concepto de macho alfa con el que crecemos de alguna manera te lleva al control excesivo, y ese control te lleva también a violencia y te lleva a muchas cosas. Quizá empezar a cuestionarnos también nosotros, cuestionarnos abiertamente si este control excesivo que quiero ejercer porque me da poder, porque me reafirma como hombre o me hace sentir hombre, cargar con eso también está cabrón. O sea, también es muy duro, ¿no? Muy difícil. Y no quiero ponerle que pobrecitos hombres, no, o sea, tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad, y nuestra realidad es que fuimos educados en machismo. Así es. Y el machismo tampoco genera alegría, o sea, tampoco genera condiciones de plenitud, y tampoco genera. Entonces, va para lo que acabas de mencionar, creo que va para nosotros también. Claro, ¿no? Claro, yo siempre les digo, cuando tengo a la pareja enfrente, realmente el que golpea también sufre. O sea, no es que yo lo justifique o lo defienda, sino que pasando el episodio de violencia, él está sufriendo igual por sus recuerdos, por sus frustraciones, porque a lo mejor al golpear a esa mujer, él pensó en cómo fue agredido y cómo fue educado. He tenido niños en adicciones que me han dicho, mi propia mamá me agarraba de la cabeza y me azotaba en la mesa, ¿no? Hasta sangrar la nariz. ¿Cómo no la voy a odiar? Entonces, también ellos sufren. También los hombres también sufren su propia violencia. Y creo que también sería bueno reflexionarla, mirarse, analizar por qué y darse la oportunidad de expresar, porque ese es el mayor problema de los hombres. Yo soy macho, yo no tengo por qué andar llorando, yo no tengo por qué hablarle a un extraño de depresión. Entonces yo puedo solo resolverlo. Ve tú, yo puedo solo, yo lo voy a arreglar, ¿no? Entonces también esta es una invitación para los hombres a que lo mediten, lo reflexionen. Y bueno, si en algún momento has violentado a una mujer, a un niño, a alguien, es
es invitarte a pensar por qué lo haces, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? Yo le decía ayer a un chico que ejerce violencia, ¿por qué tanto enojo? ¿Por qué tienes tanto enojo? Dices que nadie me lo había preguntado, ni yo yo no me había puesto a pensar en eso. Entonces, a ser consciente de por qué tienes tanto enojo, por qué a fuerza tienes que golpear a alguien, de dónde vienes, y esa es la raíz. Ahorita con lo que mencionas, yo creo que podemos cerrar con esto. Eusebio me platicaba atrás de cámaras una definición que me parece muy interesante. Yo le decía que el programa era de charla, porque ya no hablamos, ya chateamos. Uh-huh. Y que ese ya no hablamos nos está llevando a muchos problemas, porque es en el diálogo en el que uno saca cosas, en el que uno resuelve cualquier tipo de situación, dialogando. Y como ya no lo hacemos, ya nada más enviamos mensajitos y chateamos y todo eso. Ella me dijo una definición que me movió muchísimo y me parece que es muy interesante, lo de adicción. Platícanos con esto y con esto cerremos el programa. Okay. La palabra, yo comentaba, la palabra adicción, si la dividimos en adicciones sin hablar, sin voz. Entonces, cuando alguien consume drogas es porque no expresa emociones, no expresa nada, ¿no? Todo lo que hay, y a través del consumo de drogas expresa, ¿no? Lo mismo puede estar pasarnos con la violencia. Lo mismo. ¿Por qué? Porque no expresas tu enojo, no identificas de dónde viene y golpeas, ¿no? Agredes, verbalizas, permites también como mujer, ¿no? También permites, ¿no? Piensas que no tienes derecho a expresar, ¿no? Todo lo que puedas tener en tu interior. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Gracias.